Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia del día de hoy. Muy buenos días a todos. En breve daremos inicio con la conferencia del día de hoy. Muy buenos días a todos. En nombre de AmCham Honduras, es un gusto darles la más cordial bienvenida a nuestra conferencia virtual del día de hoy, el cambio climático en Honduras, el cual realizamos en alianza estratégica con Sustenta Honduras. También agradecemos a nuestros miembros de Sponsors Club, quienes hacen posible que realicemos estas actividades. Platino, Chevron, Crowley, Dinan, Diunsa, Dole, GK, Pangea, Seguros Atlántida, miembros Oro, Cargill, Dreyfus y Uno. Aprovechamos para agradecer a todos los participantes por su presencia en esta importante conferencia. Como AmCham, esperamos que esta conferencia sea de mucho provecho para todos ustedes y que logremos evacuar sus objetivos. A todos los participantes, desde ya pueden realizar sus preguntas en la sección de Q&A habilitada en la parte inferior de la pantalla de Zoom, si están desde sus computadoras, o en la parte superior si están desde sus móviles. Al finalizar la conferencia, tendremos un espacio de preguntas y respuestas en la cual se estarán despejando sus dudas realizadas durante la conferencia. Les comentamos que al finalizar el día se les estará compartiendo el link de YouTube con la conferencia del día de hoy. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la licenciada Lisanka Guevara, directora ejecutiva de AmCham Honduras, quien nos estará dando unas palabras de bienvenida. Adelante, Lisanka. Muchísimas gracias, Daniela. En nombre de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Hondureño-Americana, AMCHA, me es grato darles la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes en nuestra conferencia de esta mañana, Cambio Climático en Honduras, que realizamos en alianza estratégica con Sustenta Honduras y Honduras Carbono Cero. Para abordar este tema en AMCHA nos sentimos muy complacidos por contar con un orador con una amplia experiencia en el tema, como es el ingeniero Hugo Daniel Chávez, distinguido profesional, quien esta mañana nos va a brindar su tiempo y conocimientos en los siguientes temas. Consecuencias del cambio climático en Honduras, que comprende cuáles son los principales o las principales represalias que vive el país debido al cambio climático, cuáles son los fenómenos que afectan al país de extremo a extremo, por qué el cambio climático es un factor influyente en la migración irregular y las líneas de acción que puede tomar el sector privado para la adaptación y mitigación. Asimismo, nos hablará sobre la reducción de la huella de carbono en las empresas, nuevas oportunidades de progreso y negocio sostenible. Esto comprende cómo podemos descarbonizar la economía y cómo puede una empresa reducir su huella de carbono, así como los estándares y certificados de sostenibilidad que existen a nivel nacional y global, qué nuevas oportunidades de negocio brinda la sostenibilidad y la descarbonización y cuáles son los beneficios de reducir la huella de carbono y las emisiones de una empresa.
Esperamos que este webinar sea de beneficios para todos y cada uno de ustedes, así que bienvenidos y aprovechamos de esta oportunidad para darle la más cordial bienvenida al ingeniero Hugo Daniel Chávez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lisanka. Y antes de dar inicio a la conferencia de esta mañana, quisiera hablarles un poco de la reseña de nuestro conferencista. Se trata del ingeniero Hugo Chávez Portet, quien es ingeniero en desarrollo sustentable, consultor y delegado climático a nivel internacional. Realizó sus estudios en el Tecnológico de Monterrey y ha contribuido con una importante publicación científica en la reconocida revista Innovare sobre la reducción de la huella de carbono en la producción del cemento. En su rol actual como coordinador del proyecto Honduras Carbono Cero, lidera una plataforma innovadora que tiene como objetivo principal fortalecer las capacidades nacionales en el ámbito de la descarbonización. Sin más, ahora sí, ingeniero Chávez, le cedo la palabra para dar inicio con su conferencia. Adelante. Muchas gracias, Daniela. Hola, muchas gracias por la introducción. Mi nombre es Hugo Daniel Chávez. Para comenzar esta presentación, me gustaría saber si todos me escuchan bien, aunque hicimos pruebas, siempre es bueno reiterar o volver a preguntar para no tener problemas más adelante. Sí, todo bien, Hugo. Muy bien. Ok, bueno, me gustaría agradecer a AmCham por el espacio que nos da tanto a Sustenta como Honduras Carbono Cero para formar parte de este equipo y dar a conocer este tema. Hoy tenemos en nuestro plato la presentación llamada Consecuencias del Cambio Climático y el Potencial de la Huella de Carbono en Honduras. Mi nombre es Hugo Daniel Chávez, soy ingeniero en Desarrollo Sustentable y voy a ser su ponente el día de hoy. Como lo habíamos mencionado previamente, vamos a hablar un poquito de la agenda de hoy. La presentación se divide en dos bloques temáticos principales. La primera son las consecuencias del cambio climático en Honduras. ¿Cuáles son las principales represalias que vive el país? ¿Qué estamos sufriendo como hondureños? ¿Cuáles son los fenómenos que afectan al país de extremo a extremo? ¿Y por qué el cambio climático es un factor influyente también, no solamente en desastres naturales, pero también en factores sociales como la migración irregular? Luego vamos a hablar un poco más con enfoque empresarial sobre la reducción de la huella de carbono, cómo podemos descarbonizar la economía nacional, cómo una empresa puede reducir su huella de carbono, qué estándares y certificados existen y podemos aspirar a conseguir, cuáles son las nuevas oportunidades de negocio y los beneficios de ser una empresa sostenible, cuáles son los beneficios también de reducir la huella de carbono dentro de una empresa. Sin más preámbulos, ya vamos a comenzar. Para empezar, vamos al concepto que necesitamos saber para avanzar en la presentación. ¿Qué es el cambio climático realmente? La ONU define el cambio climático como cambios a largo plazo de las temperaturas y patrones climáticos. Estos cambios se dividen en dos categorías. Tenemos las causas naturales y las causas antropogénicas. Cuando nos vamos a las causas naturales, podemos ver que a través de los ciclos el planeta ha sufrido cambios en su temperatura global por fenómenos naturales a través de los siglos, los cuales mantienen el balance del sistema climático terrestre. Por ejemplo, todos sabemos que el planeta ha sufrido épocas glaciales, eras de hielo, donde la temperatura media era un poco más fría, en la cual es ahorita. Esos cambios son totalmente naturales y balanceados por el planeta. Y ahora nos vamos a las causas antropogénicas. Antropo, que viene de ser humano. A partir de la industrialización, la quema de combustibles fósiles y otros procesos industriales causan la liberación de gases de efecto invernadero, causando el calentamiento del planeta de forma acelerada y no natural. Esto quiere decir que las actividades industriales humanas están empezando a calentar el planeta de manera irregular y acelerada, lo cual causa el calentamiento global y también intensifica los efectos del cambio climático que estamos viviendo actualmente. ¿Cuáles son las consecuencias entonces del cambio climático a nivel del planeta? Bueno, el aumento de la temperatura. Actualmente está proyectado que la temperatura global media aumente aproximadamente 2 grados Celsius, que no puede parecer tanto, pero estamos hablando de una temperatura media. Hay lugares que pueden sufrir aumentos de temperatura mucho más drásticos y esto puede causar bastantes problemas.
También la acidificación del océano, muchos gases de efecto invernadero cambian la composición, el pH del mar y eso causa problemas para los ecosistemas y para ciertas especies que viven en el mar. La elevación del nivel del mar, como el planeta se está calentando, se están derritiendo los glaciares y eso hace que el nivel del mar suba cada vez más. En caso de Honduras, por ejemplo, donde se puede ver más este fenómeno es en Cedeño. En muchos lugares de Cedeño, perdón, el mar ha subido bastante y pues muchas personas han perdido casas, negocios y modos de subsistencia. Derretimiento y pérdida de masas de hielo, que ya lo acabamos de discutir, que los glaciares se derriten y eso causa el aumento del nivel del mar. También tenemos sequías prolongadas, por ejemplo, ahorita está regresando el fenómeno climático del Niño, y también de un extremo a otro extremo, así como en sequías más prolongadas, también hay precipitaciones más intensas, como lo vimos hace unos años con los huracanes Zeta y Iota. También el cambio climático causa la alteración y la pérdida de biodiversidad. Hay más especies en extinción debido a fenómenos climáticos que muchas especies se tienen que desplazar de su hábitat natural para no morir del hambre, digamos, porque ya no crece la comida que necesitan. Y luego también está la pérdida de cultivos, o sea, debido a sequías o inundaciones. em, ¿Cómo lo podemos decir? Debido a sequías e inundaciones, la tierra cambia su composición y de repente no puede dar los mismos cultivos que daba antes. Ahora, esas son las consecuencias más notables a nivel mundial, pero si nos vamos a Honduras, ¿qué es lo que está afectando más a Honduras? Bueno, es bien sabido que Honduras es una de las naciones más vulnerables al cambio climático en todo el planeta. Debido a la vulnerabilidad climática del país, las principales causas y consecuencias de este fenómeno son las siguientes. Entonces, aquí hay una pequeña tabla donde vemos las consecuencias del cambio climático y cómo afectan al país. Tenemos aumento de precipitaciones y mayor frecuencia de huracanes. Esto causa una pérdida de infraestructura, inundaciones, desplazamientos de población y migración irregular. Tenemos también de extremo a extremo, ya hablamos de precipitaciones, ahora también tenemos un aumento de sequías, que estos se pueden dar en el mismo año, por el fenómeno del Niño y el corredor seco centroamericano. Esto causa pérdidas de cultivos y ganados, erosión del suelo, inseguridad alimentaria y también migración irregular. Tenemos también deforestación, degradación forestal y aumento de temperaturas en ecosistemas y cuencas. Esto causa la pérdida de biodiversidad y cultivos. También tenemos la mayor concentración de gases de efecto invernadero a causa de la quema de combustibles fósiles y otros procesos industriales. Esto causa contaminación atmosférica, calentamiento, una calidad del aire peligrosa e incluso enfermedades respiratorias. El primer bloque temático de esta presentación, nosotros vamos a adentrarnos un poco más sobre cada cuadrito de esta presentación, de esta matriz, de esta tabla, para entender un poquito más estos fenómenos. Vamos a comenzar con el aumento en precipitaciones y huracanes. Como lo sabemos y como lo acabamos de vivir, la temporada de huracanes del año 2020 fue la más activa en la historia de todo el país. Solamente en la región se registraron 30 tormentas tropicales con nombre, de las cuales 13 se convirtieron en huracanes. Este es un récord nunca antes visto. El FOSDE indica que los huracanes ETA y IOTA representaron una pérdida económica de más de 10.000 millones de dólares solamente en Honduras. Igual, solo en Honduras, aproximadamente 937.000 personas fueron desplazadas debido a estos fenómenos. En total, contando México, Nicaragua, Belice, fueron 1.2 millones de personas desplazadas. La mayoría fueron de Honduras. Y 700.000 hectáreas de cultivos fueron destruidas también. Ahora vamos de un extremo al otro. La razón por la cual puse estas diapositivas a la par es realmente para que entendamos que las consecuencias del cambio climático van de extremo a extremo. Nosotros en Honduras en un solo año podemos ver cómo en una temporada llueve de más y en otra temporada está la tierra totalmente seca. Y eso puede ser dañino no solamente para nosotros, sino que también para la tierra porque pierde su composición y su capacidad para dar cosechas.
Vamos a hablar específicamente del fenómeno del Niño ahora. Este fenómeno es causado por el aumento de temperaturas en el Océano Pacífico, lo cual causa que corrientes de viento cálido toquen tierra. Es un viento caliente, es un viento seco que hace que la tierra se seque por consecuencia. Lo peligroso de estos fenómenos es que cuando la tierra se seca, cambia su composición, entonces no es posible, es casi imposible o muy difícil recuperar la riqueza de esa tierra como lo estaba antes de esas sequías. Esa tierra pierde su permeabilidad y ya las mismas cosechas de antes no van a poder crecer ahí, aunque esperemos que la tierra se recupere. Tienen que pasar muchos años. Este fenómeno es responsable de 1.3 millones de personas afectadas en condiciones de inseguridad alimentaria, que representa el 37% de la población nacional. En Honduras, 1 de cada 5 hogares tiene acceso restringido a alimentos, y esto causa aumentos en la desnutrición aguda y aumento en el precio de los alimentos. Ahora vamos a hablar un poco de la biodiversidad, tanto terrestre como marina. Honduras es uno de los países con la más rica biodiversidad del mundo y eso está bajo amenaza por el cambio climático. La sobreexplotación de especies y recursos, destrucción del hábitat y la fragmentación de los ecosistemas representan un peligro de extinción para las siguientes especies. De flora, algunas plantas en peligro de extinción en Honduras son el camotillo, la orquídea de todo tipo, que pues la orquídea de sabor es la flor nacional del país, está en peligro de extinción, el guayacán y el árbol de leche. De fauna, animalitos como el mono araña, el ocelote, el jaguar, el tigrillo, la guara verde y la guara roja, y las águilas también se encuentran en peligro de extinción a nivel nacional. ¿Y qué es de los mares? También les va mal. Igual, la sobreexplotación, la destrucción del hábitat, la fragmentación de los ecosistemas causan un peligro de extinción para las siguientes especies marinas. El coral, el blanqueamiento del coral, la tortuga carey o golfina, la ballena azul, el delfín, el caracol gigante, el caballito de mar, el pez sierra y el pepino del mar. Todos se encuentran en peligro de extinción en las costas hondureñas. Ahora vamos a hablar un poquito de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las emisiones de gases de efecto invernadero han crecido de manera significativa en Honduras. Estas emisiones agravan los siguientes problemas en el país. La contaminación del aire causa enfermedades no transmisibles, causa problemas respiratorios, como nosotros pudimos ver hace aproximadamente mes y medio, 2 meses, como la capa de humo que abrumaba las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula, cómo era recomendable regresar a las épocas del COVID y salir con mascarilla, no solamente para evitar la transmisión del virus, sino también porque el aire era prácticamente tóxico de respirarlo y una mascarilla hacía que evitáramos aspirar partículas de 10 micras o de 2.5 micras que luego dañan a los pulmones y causan problemas como tos, moquera, por decirlo así, cansancio, dolor de cabeza. Si ustedes salieron a caminar durante esas épocas de las nubes de humo, pudieron ver cómo se sentían cansados, sentían olores feos, les daba más tos, como picazón en la nariz. Eso también es parte de las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente en ese caso de las quemas de los incendios. Las emisiones de gases de efecto invernadero también contribuyen al calentamiento del planeta y alteran el clima local. Como muchos de ustedes quizás conocieron a la Tegucigalpa fría. Muchas personas me comentan, vos estás muy joven, pero antes Tegucigalpa hacía más frío, San Pedro también era un poco más fresca. ¿Por qué ahora hace más calor que antes? Son muchos factores, algunos de ellos son la deforestación y realmente la mayor son las emisiones de gases de efecto invernadero y cómo la contaminación se queda, digamos, en el caso de Tegucigalpa, podemos decir que las emisiones se emposan, como Tegucigalpa es una ciudad entre montañas. eh, la composición del microclima de Tegucigalpa es totalmente distinta a las zonas aledañas, como Amarreteca o Zambrano, por ejemplo. Entonces, eso hace que el calor se atrape en la ciudad y por eso es que se vive como aquella época de calor y bochorno más intensa cada año comparado con lo que se vivía antes.
Las principales fuentes emisoras de gases de efecto invernadero en Honduras son dos, son la energía y el transporte. No son las únicas, pero son las que más generan emisiones. Si ustedes gustan conocer más información sobre gases de efecto invernadero, les invito a que ingresen a la página carbonocero.sustentahonduras.org, en donde mediante el portal Honduras Carbono Cero estamos trabajando para hacer la primera plataforma a nivel nacional que ofrezca información sobre emisiones de gases de efecto invernadero a nivel nacional por sector para el fortalecimiento de capacidades y el conocimiento en general. Muy bien, ahora vamos a hablar un poquito así rapidito sobre la migración y cómo el cambio climático afecta a la migración. Normalmente nosotros cuando pensamos en migración, quizás pensamos por causas de violencia o por causas de desempleo o de falta de oportunidades, pero realmente cuántas de esas problemáticas se derivan o el cambio climático juega parte en ellas. Bueno, comencemos con cifras. Alrededor de 18,000 personas se desplazan internamente a causa de desastres naturales por año. Solo México y Centroamérica tendrán entre 1.4 a 2.1 millones de migrantes climáticos para el 2050. Como lo habíamos discutido hace unas diapositivas, uno de los principales efectos del cambio climático son las sequías, la falta de precipitación. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona pierde sus tierras o pierde la capacidad de cosecha de sus tierras? Bueno, esa persona tiene que emigrar para buscar mejores oportunidades de sustenencia. Entonces, aquí hay dos alternativas de migración. O se van a las ciudades, como Tegucigalpa, San Pedro Sula, Daní, o se van del país totalmente, porque se están perdiendo tierras, se están perdiendo oportunidades para la agricultura, más que todo. Ahorita hay una migración bastante alta de las zonas rurales a las zonas urbanas. Se estima que Honduras va a ser un país mucho, mucho, mucho más urbano en el futuro, lo cual pues es bueno, digamos, para el desarrollo urbano siempre y cuando sea planificado, pero ¿qué pasa con el sector de agricultura del país? Si cada vez estamos perdiendo tierras porque ya no tienen la capacidad de cosecha. Entonces, por eso podemos concluir que eso es uno de los principales efectos de la migración climática. También ahorita, hace 3 años, con los fenómenos ETA y OTA, pudimos ver cómo muchas personas se desplazaron internamente y se fueron del país debido a que perdieron básicamente todos sus modos de sustinencia, perdieron sus casas debido a estos fenómenos. Y con eso completamos el primer bloque temático de esta presentación. Ahora, este segundo bloque temático consta sobre la reducción de la huella de carbono. Más que todo para el sector privado, más que todo para las empresas. ¿Qué es la huella de carbono? ¿Cómo nosotros como empresas podemos determinar nuestra huella de carbono? ¿Es posible calcular la huella de carbono aquí en Honduras y qué podemos hacer para reducirla? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las oportunidades de negocio que nos da meternos al mercado de carbono, por ejemplo? Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. ¿Qué es la huella de carbono entonces para una empresa? La huella de carbono es un indicador de la cantidad de gases de efecto invernadero generados y emitidos por una empresa en su cadena de producción, consumo, operación y eliminación. Algunas de las principales causas del aumento de la huella de carbono en una empresa pueden ser el consumo de la energía, el consumo del agua, la generación de residuos, el transporte. Muchas empresas tienen sus flotas internas, la refrigeración, la calefacción, también el calentamiento, la ventilación, el aire acondicionado, la construcción, operación y mantenimiento de edificios, de dónde traigo mis materiales yo para construir, de dónde viajan mis materiales, cuando estoy construyendo, qué maquinaria estoy utilizando y ya cuando levanté el edificio, qué materiales estoy utilizando para dar iluminación, para alimentar el edificio. De repente si hay productos
de línea blanca o si tengo un banco de capacitores para la eficiencia energética, todo eso también influye en la huella de carbono en la empresa. Igual está eso lindado con el consumo de energía. Y vamos a la siguiente diapositiva. Ok, muy bien. Me gustaría mucho que pusiéramos bastante atención sobre los alcances de las emisiones para las empresas, por ejemplo, porque después vamos a tener un poco de un pequeño ejercicio para ver cómo podemos clasificar este tipo de emisiones. Las emisiones de una empresa están categorizadas en 3 alcances. En el alcance 1, el alcance 2 o el alcance 3. En inglés las van a encontrar como Scope 1, Scope 2 y Scope 3. Entonces nos vamos al alcance 1. Primero, pongamos mucha atención. Las emisiones de alcance 1 son emisiones directas, provenientes de fuentes propias o controladas por la empresa. Por ejemplo, una empresa puede controlar cuánto producto realizar en su línea de producción, valga la redundancia. Si yo controlo la cantidad de producto que saco, sé exactamente la cantidad de energía que estoy utilizando. Igual en logística, yo controlo cuántas oficinas tengo, yo controlo cuántos sistemas de iluminación tengo, cuánto enfriamiento, cuánto aire acondicionado estoy utilizando. Igual controlo también cuánta gasolina utilizo para mi línea de transporte, de distribución que me pertenece a mí como empresa. Entonces son cosas que podemos reducir directamente ya con proyectos de, por ejemplo, vamos a reducir la flota vehicular, vamos a usar otro tipo de combustible que contamine menos o de repente no necesitamos tanta luz en el tercer piso del edificio si tomamos otras medidas o cómo podemos hacer que la línea de producción sea un poquito más eficiente para ahorrarnos dinero, para ahorrarnos energía y para también mitigar la huella de carbono. Entonces, el alcance 1 son básicamente las emisiones que nosotros podemos controlar y podemos reducir directamente con decisiones internas de la empresa. Ahora vamos al alcance número 2. Estas son las emisiones indirectas, provenientes de energía comprada por la empresa. Esto es, esto es básicamente cuáles son las emisiones que vienen de dónde consigo yo la energía. Por ejemplo, si tengo un contrato con la empresa nacional de energía eléctrica, ese es el segundo alcance de emisiones. Ok, yo compro energía del ENE y esa energía de dónde viene, de dónde se produce con coque de petróleo, se produce con combustóleo, con búnker, es renovable, o si no es renovable, ¿qué otro tipo de combustible fósil se utiliza? Gas natural. Entonces, esas emisiones que de repente nosotros no tenemos control, porque nosotros, digamos, yo como empresa no tengo control del tipo de energía que estoy comprando. Yo solo sé que me está llegando energía eléctrica y que se la estoy comprando a esta empresa, pero no tengo control sobre cómo la producen. Si de repente la matriz energética de hoy eh, se está produciendo más combustóleo o más búnker, nosotros no tenemos control, nada más hacemos la compra de la energía. Ese es el segundo alcance. Ahora, el tercero, igual son emisiones indirectas, pero estas son provenientes de fuentes que no son propiedad ni están controladas por la empresa. Por ejemplo, yo contrato un servicio de distribución. Yo hago mi producto y luego una empresa distribuidora lo manda. Yo lo único que controlo es, les entrego mi producto y ellos con su línea de distribución lo mandan de algún lado al otro. Aunque distribuyen mi producto, pero yo les estoy pagando a ellos nada más para que lo distribuyan. No son mi línea de distribución. Entonces no tengo control sobre cuántos camiones utilizan, cuál es la ruta de los camiones, si los camiones están en buen mantenimiento, o por ejemplo yo pago un vuelo de negocios, yo no tengo control sobre las emisiones del avión, sin embargo yo compré el vuelo para mi empresa. También, por ejemplo, el transporte fuera de la empresa. Las personas que trabajan en los edificios de la empresa, que llegan en carros particulares, en carros propios, yo no tengo control sobre la cantidad de gasolina que utilizan o la ruta que ellos agarran, pero siempre pertenecen a la empresa indirectamente porque están relacionadas. Porque el viaje de la casa de una persona a la empresa, pues es por motivos de trabajo, entonces también podemos decir que están ligadas con la empresa. Entonces, esos son los 3 alcances de emisiones que podemos manejar para categorizar las emisiones de una empresa. Tenemos 2 categorías de emisiones indirectas,
El alcance 2 es básicamente de dónde viene la energía y el alcance 3 es básicamente el modus operandi que la empresa no tiene control, como el transporte de líneas de producción afuera, vuelos, transporte del personal. Y luego está el alcance 1 que pues las empresas sí tienen directo control y pueden comenzar a reducir por cuenta propia. Ahora bien, si todos estamos bien, me gustaría mover un poco a este ejercicio. Entonces voy a hacer lo siguiente. Ok, no sé si podemos, por favor, hacer el proceso de levantar manos, porque aquí lo que básicamente queremos, me gustaría que hiciéramos es, abajo hay 5 cajitas de información, entonces me gustaría que agarráramos una cajita de información, la leamos en conjunto y tengamos una discusión sobre qué tipo de alcance es esta emisión. Si es alcance 1, si es alcance 2 y si es alcance 3. Si necesitamos regresar a las diapositivas anteriores, no hay ningún problema. Pero ahorita vamos a leer el caso, luego yo voy a ir leyendo cada bloquecito y si se puede, no sé si mediante el chat o si se puede abrir un espacio para micrófonos para resolver este ejercicio en conjunto. Ok. Será mediante el chat, por favor. ¿Será mediante el chat? Ok. Muy bien. Bueno, comenzamos a leer. Juguetes Cero Carbo, una empresa productora de juguetes, necesita saber a qué alcance pertenecen sus emisiones para clasificarlas y realizar un reporte anual para proyecciones de reducción de emisiones. Entonces, nosotros ahorita tenemos la tarea de ayudarle a esta empresa, Juguetes Cero Carbo, a reducir sus emisiones de manera correcta. Y para reducir sus emisiones, tenemos que saber con qué estamos jugando y de dónde podemos atacar. Muy bien, entonces, aquí voy a leer esta primero. Esta que está muy... Aquí está. Juguetes Cero Carbo compra energía eléctrica de la empresa René para sus líneas de producción e instalaciones. ¿Qué control tiene la juguetería? ¿Tiene control sobre las emisiones de la energía o nada más sobre la cantidad de energía que compra? ¿Cuál es el alcance de estas emisiones? De la compra de energía. Así es, correcto. Muchas gracias a los que participaron. Es el alcance 2. ¿Por qué es el alcance 2? Porque los juguetes Cero Carbo nada más compraron la energía de René. Si ellos pueden hacer más eficiente su línea de producción, van a necesitar menos energía. Ok, pero ellos no están en control de las emisiones de esa energía, no están en control de si hoy la matriz energética hizo más combustóleo o si hoy las granjas solares eólicas dejaron de funcionar, entonces la energía que compro hoy es más carbono intensiva que la de ayer, porque la matriz energética cambia, es bastante dinámica, pero Juguetes Cero Carbono no tiene control de eso, solo tienen control de la cantidad de energía que van a comprar. Excelente. Ahí. Ahora vamos con esta que está acá. Dice, viajes, en este caso, vuelos de negocios para cerrar un trato con una empresa extranjera. Digamos que Juguete Cero Carbo quiere hacer un mega robot de 1 metro, un juguete de robot de 1 metro. Pero nosotros solo tenemos las piezas de metal, necesitamos hacer alianzas con una empresa que tiene las piezas de plástico. Entonces esa empresa está en México. Yo viajo desde Honduras como Juguete Cero Carbo, me subo en un avión, primera clase, y me voy hasta México para hacer el trato. ¿De qué alcance son esas emisiones? Específicamente hablando del vuelo. ¿Será que nosotros tenemos control sobre las emisiones de la gasolina? ¿Será que nosotros podemos hacer algo para decirle, no, utilicen de esta otra gasolina o no me subo al avión si no son... ¿Tenemos control sobre eso o no?
A ver qué nos dicen. Alcance 3. Exactamente. Es alcance 3 porque ya son cosas externas, son servicios que, digamos, la empresa está contratando que no tiene control sobre si qué tanto se contamina o no. Juguete Cero Carbono no tiene control sobre la eficiencia del motor que utiliza el avión. De repente son 2 vuelos y en el primer vuelo es un avión más eficiente y el segundo no. No tenemos control sobre eso, ¿verdad? Entonces va sobre el alcance 3. Muy bien. Ok. Estas dos me gustaría, porque estas son como las interesantes. Veamos estas dos. Ambas son sobre quema de combustible. La primera dice, quema de combustible por parte de la flota vehicular de producción de materiales de la empresa. Estos carros me pertenecen a mí, me pertenecen a Juguete Cero Carbo. Son carros que uso para mover mi producto en las líneas de producción, no para distribuir, sino para construir los juguetes. Todos son carritos pickups que dicen cero carbo y me pertenecen a mí, yo los lleno de gasolina y yo les doy mantenimiento. ¿Qué alcance son esas emisiones? ¿Qué tanto control tenemos sobre esas emisiones? ¿Qué podemos hacer al respecto? Exactamente, es alcance 1. ¿Por qué es alcance 1? ¿Quién está quemando el combustible? Los carros. ¿Y a quién le pertenecen los carros? A Juguete Cero Carbo. Entonces, yo como empresa, sin tener que hablarle a nadie más, yo como empresa me puedo sentar y decir, bueno, ¿qué pasa con estos carros? ¿Por qué salen tantas emisiones de estos carros? ¿De dónde vienen? ¿Por qué tenemos una flota de transporte tan grande? ¿Cómo le podemos hacer para de 80 carros pasar nada más a 60? ¿Cómo vamos a cambiar las rutas? ¿Qué tipo de combustible estamos usando? ¿Qué tipo de motor son los carros? ¿Hace cuánto se les da mantenimiento? ¿Cada cuánto se les limpia los filtros? Nosotros tenemos control total sobre eso porque son carros de nosotros. Entonces ahí hay una oportunidad de reducción de emisiones. Ahora vamos a otra de quema de combustible. Esta dice, quema de combustible por parte de la empresa externa que distribuye los productos a las tiendas. Ok, digamos, yo Juguete Cero Carbo ya tengo mis juguetes listos, entonces luego lo mando a una empresa distribuidora que no me pertenece a mí. Y esa empresa distribuidora distribuye a todas las tiendas a nivel nacional y también manda los juguetes a Puerto Cortés para que se vayan. Entonces ahí hay quema de combustible, digamos, de la flota de camiones, de la línea de distribución, de la empresa distribuidora, y luego en el puerto de los barquitos que se van a vender los juguetes a Europa. ¿Qué responsabilidad o qué control tenemos nosotros sobre ese tipo de quema de combustible? ¿A quién le pertenecen estos carros? ¿Le pertenecen a la empresa o, bueno, aquí dice que no, ¿verdad? Porque dice empresa externa. Entonces, qué alcance es? ¿Cómo lo podemos reducir? ¿Realmente tenemos total control sobre esas emisiones? Exactamente, es alcance 3. Es alcance 3. Veamos cómo, esto es bien interesante, quise agregar 2 ejercicios de quema de combustible porque es básicamente lo mismo. Vean, digamos que tanto, digamos que es la misma flota vehicular, es el mismo modelo de camioncito Kia que yo utilizo en empresa Cero Carbo y luego la empresa de distribución que contrato tiene exactamente el mismo modelo de camioncito Kia. Ambos son quema de combustible. Ambos son exactamente lo mismo. Es un carro moviéndose de punto A punto B para entregar un producto o para entregar algo. Pero ¿por qué es diferente? Porque cambia el nivel de control que nosotros tenemos. Entonces, si el carro nos pertenece a nosotros, podemos hacer algo directamente al respecto. Pero si el carro no nos pertenece a nosotros, nada más estamos contratando el servicio, no podemos hacer algo directamente. Quizás podemos hacer una alianza con la empresa. Miren, mejoremos nuestra línea de producción, hagamos cosas cosas de manera más sostenible. Es un ganar-ganar porque se reduce la huella de carbono, entramos al mercado de carbono, nos mejora la imagen
y también ahorramos gasolina, ahorramos dinero, ahorramos tiempo. Entonces, esa es otra oportunidad de negocio que se da. Entonces, si la quema de combustibles por parte de una empresa externa es alcance 3, porque el único control que nosotros tenemos es contratar el servicio. Muy bien, y esta es la última, dice. Emisiones por los hornos de fundición utilizados para el aluminio de los juguetes especiales. Yo ahorita en juguetes cero carbo, fíjense que tengo mis hornos de fundición. Estoy sacando una línea de super robots de aluminio, de un buen aluminio reforzado para que duren, y me pertenecen a mí. Yo tengo toda la línea de producción. Y todos los hornos, pues yo los controlo, yo decido cada cuánto los enciendo, cada cuánto los pago, y dependiendo de eso, del uso y del mantenimiento, pues salen mis emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero por una línea de producción. ¿Qué alcance es este? Así es alcance 1. Muy bien, porque la línea de producción es nuestra. Tenemos control directo. Entonces ya dependiendo si nuestra empresa, en este caso es de juguetes obviamente, pero si nuestra empresa es de distintos tipos de bienes, no importa si sea de comida, no importa si la empresa haga este tipo de botes, si haga computadoras, las emisiones se categorizan de igual manera. Entonces, bueno, muchas gracias por participar en este ejercicio y espero pues haya ayudado a dar una imagen un poco más clara de cómo se categorizan las emisiones. Y también no es solo hacerse la pregunta de qué son estas emisiones, sino de dónde vienen. Porque, por ejemplo, aquí podemos ver que un carro que quema combustible pertenece a un alcance distinto, depende de quién soy, depende de qué empresa soy. Si de repente yo soy la empresa de distribución y no la que produce los juguetes, le daríamos vuelta a todo esto. Porque nuestra jurisdicción cambia, nuestro poder de tomar decisiones cambia, nuestras responsabilidades cambian. Tenemos que trabajar también básicamente en lo que podemos controlar. Y lo que no podemos controlar, ver cómo podemos influir y hacer alianzas, estrategias de negocio para reducir en conjunto. Ahora que ya hablamos de factores, ya hablamos, perdón, de cómo se calcula la huella de carbono, cuáles son los retos. Entonces, si digamos, yo como juguete cero carbo quiero empezar a reducir la huella de carbono y necesito saber qué caja de herramientas tengo a nivel nacional para trabajar en ello. Bueno, la descarbonización y la reducción de la huella de carbono son temas bastante recientes en el ámbito nacional. Hasta recientemente se empezó a hablar de créditos de carbono, de mercado de carbono, de huella de carbono. Todo esto de carbono es la tendencia nueva, es la moda nueva, es la oportunidad nueva de negocio, que lastimosamente a Honduras está empezando a llegar un poquito tarde. Y debido a ello, existen bastantes limitantes que evitan que Honduras cuente con iniciativas claras de descarbonización. Cuando hablo de descarbonización es básicamente de reducir todas las emisiones de carbono por donde podamos. Pues para comenzar, podemos decir que hay un poquito de problemas de incentivos. No hay suficientes incentivos a nivel nacional que promuevan prácticas sostenibles y bajas en carbono. No es solamente qué puede hacer la empresa, sino que también cuáles son los beneficios que me ofrece, no sé, el Estado o algún conglomerado de empresas para hacer una empresa sostenible. ¿Qué ganamos? De repente hay como falta de esos incentivos. Luego también tenemos la falta de claridad legal y de regulación. Por ejemplo, ahorita recién salida la ley de carbono forestal, en esa misma ley no existe claridad sobre los conceptos establecidos en la nueva ley de carbono forestal. Ahí tiene que decir carbono, me faltó la O, discúlpenme. Bueno, muchos conceptos de los cuales estamos discutiendo ahorita de repente no están bien definidos en la ley de carbono forestal. Entonces va a ser bien difícil hacer el reglamento porque no están definidos en la ley todavía. Ya bueno, ya hablando del mercado de carbono, es actualmente voluntario, pero ¿cómo se va a regular? ¿Quién lo va a regular? ¿Se va a autorregular por las empresas? ¿Va a mantener su competitividad? ¿O va a ser regulado por el Estado?
De repente, ahorita lo que el Estado quiere hacer es hacer los créditos soberanos, que básicamente si yo quiero transaccionar cualquier crédito de carbono, tiene que pasar por el Estado, cuando en muchos países el mercado de carbono es libre. Obviamente es regulado dentro del mismo mercado, pero pues no tiene control sobre el Estado. El Estado nada más pone las reglas del juego, pero no lo regula directamente como lo que se quiere hacer en Honduras. Ahora, ¿por qué lo puse en modo de pregunta? Porque todavía no sabemos qué va a pasar. Todavía estas son legislaciones nuevas, faltan muchas aprobaciones, falta mucho trámite, falta mucho por hacer y realmente tenemos que ver qué es lo que le conviene más a Honduras, tener un mercado de carbono libre o hacer que el Estado sea el ente regulador. En muchos otros países, muchos otros países desarrollados el mercado es libre, realmente no tienen por qué cada transacción pasar por el Estado. Entonces, ¿por qué en Honduras sí? ¿Realmente existen beneficios para eso o es mejor tener un mercado de carbono libre? Un mercado de carbono de repente siempre voluntario, pero con más incentivos para que las empresas participen. Entonces también hay una falta hay como una laguna legal ahorita porque es algo que está en proceso y todavía se están tomando decisiones sobre cómo operarlo. Ahora, también hay problemas de cálculo. No contamos nosotros con las suficientes herramientas para calcular y determinar los factores de emisión en Honduras. Actualmente se utilizan los factores mundiales del IPCC como referencia. ¿Cuál es la diferencia de esto? Básicamente los factores del IPCC son como el estándar que si yo como Honduras no tengo cómo medir, ok, voy a usar esto para calcular cuántas emisiones genera. Entonces, me voy al IPCC y dice producción de aluminio. Digamos, yo como juguete cero carbo, me voy a la de producción de aluminio y utilizo la que está ahí para todo el mundo. Pero, ¿qué sería lo ideal? Lo ideal sería tener herramientas a nivel local, como por ejemplo sensores, detectores de emisiones, que ya me diga que sea más específico. En Honduras, la producción de aluminio genera esto, como ejemplo, ¿verdad? Y luego, es lo que deberíamos de tener. Y lo que sería ideal es poder decir, en Honduras, la producción de aluminio para la fabricación de juguetes genera tanta contaminación, tantos gases de efecto invernadero. Y es información que nosotros todavía no podemos generar porque no tenemos esos instrumentos de medición. Y no es solo de conseguir los instrumentos de medición, sino que también conseguir el personal capacitado, el recurso humano capacitado, de también contar con la iniciativa de transparencia por parte del sector público, por parte del sector privado, para que desglosen todas sus emisiones en todos sus sectores. Entonces tenemos también esa lagunita, ese problema que no podemos comenzar a medir las emisiones específicas de Honduras. Seguimos utilizando emisiones de otros países como puntos de referencia porque aquí todavía no tenemos esas herramientas o esos reglamentos para reportar emisiones a nivel nacional o a nivel local por sector de la industria, ¿verdad? Otro inconveniente que tenemos es la falta de la promoción de la sostenibilidad. Honduras necesita dar bastante apertura a modelos económicos sostenibles, como la economía circular. También debemos de promover los certificados internacionales de sostenibilidad y descarbonización. Es muy interesante este tema de los certificados internacionales de sostenibilidad porque, bueno, en Honduras también existen certificados. Uno de los más prestigiosos es el de ESR, Empresa Socialmente Responsable, que va dentro de responsabilidad social, pero también deberíamos de buscar certificarnos internacionalmente. Es un poco más complicado dar esos certificados aquí en Honduras. Si es posible, de repente es un poquito más caro que para conseguir los lineamientos, para hacer el proceso de auditoría, de revisión, pero realmente es algo que es una inversión que va a regresar bastante porque, bueno, como lo vamos a ver más adelante, hay bastante oportunidad para las empresas que reducen su huella de carbono. Ahora, si yo tengo mi empresa, digamos, como un juguete cero carbo, ¿qué puedo hacer directamente para reducir la huella de carbono de mi empresa? Pero ya, sin consultarle a nadie, vamos a empezar a medir desde ya, vamos a utilizar los instrumentos que tenemos, vamos a calcular las emisiones como podamos y luego vamos a ver de aquí a un año
cómo generamos menos emisiones y eso genera ahorro de energía, agua, líneas de producción, eficiencia, energía, todo lo demás. Ok, comenzamos con el diseño bioclimático. ¿Cómo estamos construyendo nuestros edificios y cómo los estamos operando? Bueno, el diseño bioclimático consiste en optimizar el confort térmico e iluminación natural de un edificio para reducir el consumo de energía del mismo. ¿Y cómo podemos hacer esto? Bueno, ventanas que maximicen la luz natural es algo bastante importante. Por ejemplo, si tengo la entrada de luz natural a todos mis edificios, ya no tengo que prender la luz a las 4 de la tarde. La voy a prender hasta las 5:30, 6 que se vaya la luz, que se esconde el sol. Pero yo estoy ahorrando 1 hora y media de luz. Si tengo la suficiente iluminación natural que entra a mi edificio y que llega a todas las oficinas. Incluso la iluminación natural también causa como más calidez, más tranquilidad dentro de los empleados y eso puede elevar niveles de eficiencia en el trabajo. Luego también un diseño interno optimizado para la ventilación natural. Por ejemplo, si yo vivo en Tegucigalpa, donde las mañanas son normalmente frescas, ¿cómo le hago para que mi edificio cuente con esa ventilación para que le entre el viento fresco de la mañana y pues si empieza a hacer calor hasta las 11, 12 de mediodía, prender los aires hasta esa hora? Ahorrarme la energía de estarlos prendiendo desde las 6 de la mañana si cuento con la ventilación adecuada para que mi edificio siempre esté fresco todas las mañanas sin necesidad de enfriarlo con el aire acondicionado. Luego otro es generación de energía renovable in situ, que como podemos ver aquí, estos son ejemplos, bueno, bastante modernos, ¿verdad? Pero básicamente veamos cómo utilizan el espacio de los techos, que normalmente no habría nada, cómo lo usan para poner paneles solares. En el caso de esta casa, por ejemplo, cómo están inclinados para que estén en el ángulo exacto donde el sol pega más y donde hay más irradiación solar y aprovechar más. Y luego también utilizar vegetación endémica para la decoración y el ahorro del agua. Por ejemplo, si yo estoy en Tegucigalpa y en Tegucigalpa crecen bastantes pinos, me sale mejor decorar mi edificio con pinos, porque son especies que estaban ahí antes de que nosotros llegáramos, no necesitan tanto mantenimiento, digamos, como que si yo pusiera una palmera en Tegucigalpa o si yo pusiera un pino en San Pedro Sula. Entonces, si utilizamos las especies que crecen naturalmente para decorar, ahorraríamos bastante en agua también y el mantenimiento sería un poquito menor. Esto es el diseño bioclimático que se puede aplicar para reducir la huella de carbono. Ahora vamos a hablar un poquito de eficiencia energética. ¿Qué podemos hacer dentro de nuestro edificio para ahorrar energía y por ende reducir la huella de carbono? Ok. La tecnología moderna es bastante útil para optimizar el uso de energía en las instalaciones corporativas. Podemos comenzar con iluminación LED, comprar foquitos LED que son por leguas, mucho más eficientes que la iluminación convencional. También utilizar equipo de refrigeración inverter, que también son mucho más eficientes si yo estoy enfriando todo un edificio. Si tengo una cadena de aire acondicionado inverter, me va a ahorrar bastante energía. También utilizar equipo de clasificación de alta eficiencia energética. De repente, si yo tengo los microondas o los refrigeradores o cualquier elemento de línea blanca de oficina, muchos de estos productos tienen esta imagen que estamos viendo aquí en la esquina de la derecha. Mientras más se acerquen a la A, más eficientes son. Entonces, esa es la manera más sencilla de explicarlo. Entonces, si compramos productos de alta eficiencia energética, vamos a ahorrarnos energía. Así es también, Grevilerita, usar materiales que ayudan a repeler el calor y el frío. Así es que cuando hace frío afuera, el edificio se mantenga caliente y cuando hace calor afuera, que el edificio se mantenga fresco. Luego también sensores de iluminación e intensidad, que son estos que vemos acá. Por ejemplo, mientras se acerca la noche, no es necesario, digamos, prender las luces de golpe. Entonces, este sensor de luz básicamente nos dice qué tan intensa es la iluminación de un edificio. Yo la quiero que sea de este nivel. Entonces, digamos, si estoy entre 6 y 7 de la noche que empieza a bajar el sol, pero hay un poco de iluminación, las luces se van prendiendo de manera un poco tenue hasta que cae la noche y prenden como con su más alto potencial de brillo, pero estos sensores entonces nos ayudan que si tenemos un sistema de iluminación así
actualizado y todo, pues las luces empiezan a prender de poquito a poquito y son más eficientes, gastan menos energía. Y también sensores de temperatura, ¿verdad? Que nos ayudan a saber cuándo el aire tiene que trabajar menos, cuándo los compresores tienen que trabajar menos. De repente, si nosotros tenemos un aire que la temperatura de las oficinas está a 21 grados y para llegar a esa temperatura de 21 grados el aire comienza a sacar aire, valga la redundancia, digamos de 17 grados, pero ya cuando las oficinas llegan a 21 grados, el aire empieza a trabajar con menor intensidad para mantener esa temperatura. No es necesario estarlos trabajando a mayor intensidad y esos sensores junto a sistemas avanzados de enfriamiento hacen eso automáticamente. También tenemos en el sector transporte, ¿qué podemos hacer para hacer más eficiente el transporte en nuestra empresa? Bueno, podemos comenzar optimizando las rutas de distribución, revisando bien a dónde va cada camión, a dónde va cada carrito, cada pick-up. ¿Cómo lo hacemos para que para que lleguen de punto A punto B en la menor distancia posible? De repente hay dos flotas que pasan por la misma calle de manera innecesaria o están agarrando una ruta demasiado larga cuando este otro camión la puede hacer. O podemos tener en vez de dos camiones, uno solo que cumpla la misma ruta y así se gasta menos gasolina. También la reducción de la flota vehicular. ¿Realmente necesitamos que todos estos vehículos estén operando o podemos encontrar una manera, quizás optimizando las rutas, para en vez de usar 60 vehículos, solo utilizar 55? Ya son 5 menos. También el mantenimiento adecuado de la flota vehicular. ¿Cómo hacer para que estos carros siempre tengan los filtros limpios? También el fomento del carpool como alternativa de transporte, que es básicamente, hoy yo llevo mi carro y veo quiénes de mis compañeros trabajan cerca mío, los voy a traer y así llegamos todos en un solo carro. Se ahorra parqueo, se ahorra combustible y es algo que siempre ha pasado, pero ahora se le llama carpool, así como el término millennial, ¿verdad? Y luego también para proyectarnos a futuro, a cuánto nos saldría o cómo le tendríamos que hacer para que, no sé, de aquí al 2050, cuando en Honduras ya hayan bastantes carros híbridos y eléctricos, cómo electrificar nuestra flota de transporte. Ahorita sacarle el mayor jugo que podemos a los carros que tenemos ahora, pero luego a futuro en nuestra línea de distribución tener carros híbridos o eléctricos. Estos son algunos certificados internacionales que existen que nosotros podemos apuntar hacia un futuro. Algunos ya existen en Honduras, como por ejemplo LEED. Hay 2 edificios certificados LEED en el país. Tanto LEED como EarthCheck lo que buscan para este certificado es la eficiencia energética en los edificios, la clasificación de residuos, el uso sustentable del agua, interiores bioclimáticos y sostenibles. Luego tenemos la GRI, especialmente la GRI 300, que es para el sector ambiental. Estos buscan certificar un manejo adecuado y reporte de consumo de energía, de agua y también de reportes de emisiones. Luego tenemos como la más popular, que es la ISO. Ahorita estamos hablando de la ISO 14000, que son estándares para sistemas ambientales. Entonces, dentro de esta está la 14006, que son sistemas de gestión ambiental, ecodiseño, la 14020, que son etiquetas ecológicas, declaraciones medioambientales, y la 14600, la 14064-1-2006, que revisa gases de efecto invernadero. Entonces, la ventaja, si nos fijamos realmente, muchos son como temas en común. Hay muchos certificados internacionales de vanguardia que de repente si nosotros comenzamos con las prácticas de sostenibilidad, podemos ver que podemos matar 2 pájaros de un tiro. Podemos certificarnos LEED si nuestro edificio es sostenible y de paso revisar nuestras buenas prácticas para tener la certificación GRI 300. Y así tenemos eso, muy probablemente se nos facilite conseguir la ISO 14000. Y ahora me gustaría terminar con esto. Realmente, ¿cuáles son los beneficios de la reducción de la huella de carbono y de las prácticas sostenibles para una empresa? Si yo tengo una empresa, ¿cómo me conviene
incorporar estas prácticas de sostenibilidad. ¿Cuáles son los beneficios? Obviamente, más allá de combatir contra el cambio climático, más allá de salvar el planeta, siempre en este tipo de economía, pues nosotros sabemos que tiene que haber un beneficio para todos. Es parte del sistema de capitalismo, es parte de cómo operamos, cómo funcionamos, cómo nosotros podemos ser una mejor empresa comprometida de manera económica, ambiental y social, y también crecer como negocio. Bueno, estos son algunos de los beneficios de ser una empresa sostenible. Para comenzar, la imagen. Siempre es muy bien visto que una empresa comience a desarrollar prácticas de sostenibilidad. También ayuda bastante para sus reportes de ESG, de ESR, de responsabilidad social corporativa. Costos, reducción de costos, porque la sostenibilidad implica optimizar líneas de producción, utilizar menos energía, utilizar menos agua. Entonces, aparte de reducir la huella de carbono y sacar este reporte y certificarme como una empresa carbono neutral, estoy reduciendo drásticamente mis costos en líneas de producción, en distribución, en transporte, en otros sectores. También atrae bastantes inversores extranjeros. Ahorita estas empresas que le están apostando a la sostenibilidad son las más jugosas, son las más atractivas, porque en las proyecciones normalmente estas empresas que empiezan a apostarle estas medidas sobreviven más y tienen mayor longevidad y crecen en valor. Luego también oportunidades de negocio, como lo estaba comentando en el ejercicio de alcances de emisiones. ¿Qué pasa si yo hago una alianza? Yo tengo las emisiones que puedo controlar, pero luego hago una alianza y le digo a la empresa de distribución que, bueno, ¿cómo le podemos hacer para mejorar la flota? ¿Cómo podemos negociar para que utilicen este tipo de carros? Bueno, N cantidad de negocios. Me imagino que a ustedes se les ocurren más dependiendo del rubro en el que estemos trabajando. También da, pues ya hablando compromiso por el planeta, obviamente es algo que una empresa siempre debería de tener, o al menos de aquí en adelante es algo de los factores esenciales que pues ayuda a que una empresa sobreviva, porque un compromiso da imagen, reduce costos, atrae inversores y da nuevas oportunidades de negocio. Y luego, por último, podemos decir que las empresas sostenibles son a prueba del tiempo. Porque, bueno, han habido casos de cómo empresas cambian totalmente sus líneas de producción o cambian el producto que ofrecen porque lograron predecir, de alguna manera predecir el futuro, o lograron saber qué es lo importante o cómo podemos hacer para que esta empresa sobreviva. Normalmente, cuando una empresa le apuesta a la sostenibilidad y está al tanto con todas las prácticas, con todas las nuevas líneas de producción, con toda la eficiencia y cómo está cambiando el mercado, normalmente esas empresas tienen más capacidad de evolución a través de los años. Si se quedan de repente, no sé, estancadas con las mismas prácticas que tenían hace 15, 20 años. Entonces, si una empresa comienza a renovar y adaptarse al presente, normalmente será a prueba del futuro. Y con esto concluye mi presentación. Creo que me extendí un poquito, pero espero les haya gustado mucho. No sé si todavía, espero que al menos hayan 5 minutitos de espacio de preguntas, respuestas, discusión, aunque sea en el chat. ¿Me podrían Gracias, confirmar ingeniero. la orden? Ingeniero Daniel Chávez, muchas gracias por su presentación. Ahora pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos las siguientes preguntas. ¿Por qué exactamente se dice o somos uno de los países más vulnerables al cambio climático? Ok, es bien interesante responder a esa pregunta porque realmente Honduras es un país pequeño que si nos comparamos, por ejemplo, contra China o contra Estados Unidos, realmente es diminuto lo que contribuimos nosotros hacia el cambio climático. Es un error de redondeo, digamos, nuestro porcentaje de emisiones o cualquier otra contribución. Sin embargo, en Honduras factores como somos un país tan rico, tan biodiverso, somos, digamos, como se les conoce, somos el pulmón de Centroamérica. También nuestra infraestructura tampoco fue construida para ser resiliente ante esos temas.
Entonces es diferente que Honduras sea afectada, digamos, por el mismo fenómeno que otro país como Estados Unidos, porque Honduras es un país más pequeño, contamos con biodiversidad un poquito más frágil, más encerrada. Nuestra infraestructura no está preparada para un huracán. Nuestras calles no están preparadas tan siquiera para una onda tropical. Caen 3 lluvias seguidas, se nos inunda todo, perdemos casas, tenemos derrumbes, deslizamientos, movimientos de tierra. Entonces, simple y sencillamente, Honduras no es un país que tiene la resiliencia que debería de tener para aguantar estos efectos que día con día nada más se van a ir intensificando. Entonces, para eso necesitamos centrarnos en la adaptación y la mitigación y tomar medidas para que Honduras sea un país más resiliente y podamos resistir los efectos que están por venir. Entonces, en pocas palabras, se dice que Honduras es un país muy vulnerable porque no estamos preparados para lo que nos viene y necesitamos prepararnos. Gracias, ingeniero. Continuando con las preguntas. Como país receptor de fondos, nos gustaría conocer si han identificado mecanismos de financiamiento para que las empresas logren acceder a fondos para adaptarse al cambio climático para crear empresas sostenibles. En cuanto a mecanismos de financiamiento, bajo lo que yo tengo entendido ahorita, hay bastantes proyectos de cooperación de USAID. Ahorita la GIZ lastimosamente ya se nos va, pero está Euroclima, está la cooperación española, está la cooperación francesa. Sí se están aprobando financiamientos para proyectos de resiliencia climática, de desarrollo sostenible, conservación de ecosistemas. Esos proyectos se están aprobando con el gobierno. Se acaba de aprobar el presupuesto y muy dentro de poco se van a empezar a sacar las líneas de acción, van a empezar a ver concesiones, van a empezar a ver propuestas de trabajo en las cuales, pues me imagino que se va a involucrar a la empresa privada de alguna manera u otra para, por ejemplo, la conservación de la cuenca del Guajorán o para fortalecimiento de capacidades en tema de resiliencia climática. Entonces, aunque no lo estoy 100% seguro, no creo que no se incluya de alguna manera el sector privado en estos nuevos mecanismos de financiamiento. Pero no tengo la respuesta concreta porque es algo que acaba de pasar y todavía hacen falta las líneas de acción específicamente para esto. Gracias, ingeniero. Nos preocupa el tema de contaminación de aire que respiramos, que conlleva al incremento de las enfermedades respiratorias. ¿Hay acción que el sector privado esté implementando a lo interno o externo de la empresa a manera de asegurar el bienestar del empleado o cliente? Que yo tenga conocimiento ahorita específicamente para la captura de carbono, para evitar que haya tantas emisiones, digamos, también la jornada de plantación de árboles ayudan bastante porque los árboles tienen una capacidad de captura de carbono bastante alta. Entonces me imagino que sí, me imagino que una que otra empresa, no puedo decir ningún nombre en específico, sí tienen dentro de sus iniciativas de reforestación también, también se ve el tema de captura de carbono, de cuál es el potencial de captura de carbono de 1 hectárea que yo voy a sembrar y que de aquí a 10, 15 años va a absorber bastante del carbono, o cómo podemos mejorar las áreas verdes, que aunque suene un poco así como llano o sencillo, también son acciones que se pueden hacer para reducir la huella de carbono, o cómo podemos mejorar nuestras líneas de producción para no generar tanto, para no emitir tanto hollín o tanto humo que va a desembocar a las ciudades, por ejemplo, en la línea de producción, o quema de biomasa en Amarateca, en Tegucigalpa. ¿Cómo podemos hacer para que menos de ese humo llegue a la ciudad? Hay muchas prácticas de vanguardia que se podrían empezar a emplear, pero todavía no están en Honduras, como por ejemplo la captura directa de carbono, o, o por más ridículo que suena, una solución viable, al menos hasta ahorita, es también enterrar el dióxido de carbono en la tierra. Entonces son soluciones que todavía no han llegado acá porque tenemos que ver también si realmente son viables, pero sí se están haciendo algunos esfuerzos para reducir las emisiones que llegan a las ciudades. Gracias, ingeniero. El consumidor final que compra el producto en tienda, ¿qué porcentaje de huella de carbono adquiere?
Hay metodologías para medir la huella de carbono personal. Realmente, cuál es mi huella de carbono. Bueno, un ejemplo que me gusta dar mucho es sobre los vasos. Por ejemplo, ¿a cuánto recae mi huella de carbono si yo utilizo un vaso de plástico versus uno de estos vasos que son rellenables? O una taza, por ejemplo. Si yo tomo mi agua o mi refresco, cada vez utilizo un bote o un vaso, realmente es un poco sorprendente, pero toma menos recursos, toma menos energía producir un vaso de plástico que producir uno de estos de aluminio o de cualquier otro material que se pueda volver a llenar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántas veces se puede usar un vaso de plástico? Una o tres veces máximo. Se rompe o si son de papel se deshacen. ¿Y yo cuántas veces puedo usar esto? ¿Cuánto lo puedo rellenar? Bastantes veces. Entonces, aunque tome menos energía hacer un solo vaso de plástico, realmente pongámonos a pensar si a la larga, ¿cómo puedo ahorrar yo mi huella de carbono? ¿Cómo puedo hacer que menos energía sea producida por mi culpa? Pues si me compro uno de estos, yo lo puedo rellenar hasta 500 veces y no pasa nada. Pero si uso 500 vasos de plástico, ahí sí aumento bastante mi huella de carbono. Entonces realmente la huella de carbono recae en la persona, digamos, también por lo que consume, también, digamos, por los viajes, por la cantidad de energía que utiliza. Entonces, realmente casi todas son emisiones indirectas, porque igual nosotros como consumidores no tenemos ningún control sobre cuánta energía se usa para producir un vaso, o igual, por ejemplo, lo del vuelo, cuánto combustible usan y qué tan eficiente es el avión en el cual estoy volando. Entonces, realmente la huella de carbono recae en nosotros sobre las decisiones que tomamos. Si bien las emisiones son indirectas, porque yo no creo que haya una persona aquí que tenga una planta de producción en el patio de su casa, pues para reducirla, lo único que podemos hacer nosotros es tomar la decisión de qué productos utilizar, qué tanto volar, qué tipo de carro utilizar, qué tipo de combustible utilizamos. Estas son cosas que sí podemos controlar. Y ahí es donde recae nuestra huella de carbono. Gracias, ingeniero. Entonces, ¿en dónde entran las actividades de reforestación o arborización de los proyectos como los monocultivos para mitigar el impacto o compensar la producción o emisión de carbono? Los monocultivos son un poco controversiales porque a simple vista son un montón de árboles, ¿verdad? Son como bastante. Son hectáreas enteras, digamos, por ejemplo, de la palma africana. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente los monocultivos también causan daño a las tierras, porque luego la tierra cambia su composición y se adapta nada más, por ejemplo, para producir palma. Y esas tierras luego no cuentan con la biodiversidad de antes. Si solo hay palmas, si no hay arbustos, si no hay flores, de repente hay menos especies, no sé, de abejas, hay menos salamandras, hay menos cualquier otro tipo de animales porque también se controlan con pesticidas. Entonces, aunque sea una plantación extensísima de árboles, realmente tenemos que ver que también está causando un daño. Los monocultivos realmente son existe algo que se llama cultivos o agricultura regenerativa que está buscando cómo cambiar ese concepto de cómo nosotros podemos crear bastante de un solo cultivo, pero al mismo tiempo hacer como tener la arborización y la bosquecificación, digámoslo, que siempre parezca un bosque natural, que no solo haya palma, por ejemplo, que también hayan otras especies endémicas, que eso ayuda a que pues la tierra no cambie tanto su composición y luego pues no haga que esa tierra sea inútil luego de que se vaya la palma africana. Porque ahorita esa tierra, por tener tanta palma africana, ya no está igual que como lo fue hace 20 o 30 años, a donde era puro bosque. Entonces, creo que eso respondió la pregunta. Ah, o creo que me desvié un poquito. Un poco, gracias, ingeniero. ¿Cuál es su apreciación respecto a la Ley Especial de Carbono en discusión en el Congreso? ¿Es adecuada o no? Mi apreciación, mi opinión personal es que todo el tema de carbono realmente
no tendría por qué ser regulado por el Estado de la manera en la que ellos quieren. Si bien entiendo un artículo que leí para la ley de carbono forestal, lo que ellos buscan es hacer algo que se llama créditos soberanos de carbono, que básicamente pasan, cualquier transacción que yo tengo de carbono tiene que pasar por el gobierno y ellos lo tendrían que aprobar. Entonces, de repente está la polarización de opiniones de que es lo mejor porque el gobierno y la Serna saben cuáles son los créditos que necesita el país y ellos me tienen que indicar a dónde reforestar y todo. Pero el otro lado de la página es por qué tienen que pasar por el gobierno, por qué tienen que ser aprobados por el gobierno, cuál es la ganancia que buscan ellos sobre estos créditos. Entonces es un poquito polarizante ver hasta dónde el gobierno quiere llegar a controlar este mercado tan nuevo y que pues si es libre, pues sería un poquito más competitivo y habrían más sectores, nada más, no solamente los que el gobierno quiere aprobar. Y pues eso es lo que podría, esa es como la opinión que puedo dar ahorita, porque también es algo, es un trabajo en progreso, en donde pues esperamos que en los próximos meses salgan nuevas noticias y de repente si me hace esa pregunta de aquí a 3 meses tenga una opinión distinta porque es un tema bastante nuevo, pero por el momento ese es mi criterio. Gracias, ingeniero. ¿Qué experiencias concretas hay en Honduras de reducción de la huella de carbono en las industrias carbono intensivas? ¿Existen algunas? Pues hablando a nivel de industria, no hablando a nivel de empresa, podemos hablar, por ejemplo, de la industria de la energía. Cómo se han ido empleando energías renovables que cada vez alimentan un poco más a la matriz energética del sistema interconectado nacional. ¿Se ha visto una reducción realmente en los gases de efecto invernadero en el sector energía? Claro que sí. ¿De repente ha sido suficiente? No, porque ahorita ni siquiera podemos cumplir la demanda con combustible fósil y renovable. Entonces sí se han visto oportunidades de reducción de huella de carbono. Ahorita hace falta verlas más, por ejemplo, en el transporte. ¿Cómo podemos reducir la huella de carbono en el transporte? Para empezar, tendríamos que fomentar el transporte público, pero se vuelve tema social, porque ¿cómo hacemos que el transporte público sea más barato? ¿Cómo le hacemos para que hayan líneas de transporte que me conecten de punto A y punto B y que no le dé miedo al usuario subirse al bus? O, por ejemplo, en el sector forestal, ¿cómo hacemos para generar prácticas sostenibles de agricultura, de ganadería? ¿Cómo hacemos la agricultura regenerativa? Entonces, hay bastantes áreas de oportunidad para la reducción de la huella de carbono, pero ahorita la más visible realmente es energía. Y como nosotros hemos podido ver, de repente todavía no es suficiente. Necesitamos seguir renovando nuestra matriz energética con renovables. Necesitamos mejorar la eficiencia de nuestra red de distribución. Necesitamos evitar la merma de energía. Entonces hay bastante área donde podemos mejorar. Creo que esa es una pregunta que la puedo responder bien en 3 horas, pero por tiempo ahorita ya me caigo. Sí, ya estamos concluyendo esta sección Sí. de preguntas y respuestas. Solo tenemos 2 adicionales. ¿Cómo podemos hacer nosotros mismos con alguna tabla el cálculo de huella de carbono en nuestras empresas? Perdón, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cómo podemos hacer nosotros mismos con alguna tabla el cálculo de huella de carbono en nuestras empresas? Sí, bueno, hay bastantes maneras. Si gustan ustedes, de hecho, yo ahorita estoy terminando de desarrollar una herramienta para calcular la huella de carbono en procesos de construcción y transporte. Entonces, si les interesa eso, pues pueden contactarme. Ya ahorita lo que yo estoy haciendo es utilizar los factores de emisión a nivel nacional con la información más precisa que tenemos, digamos. Pero si una empresa, digamos, solo para proyectar puede, lo único que se puede hacer es realmente meterse a internet y ver herramientas de huella de carbono que están en línea. Lo difícil de esas es que normalmente las más exhaustivas, las más que, las que le piden uno hasta cuánto kilometraje tiene un carro, cada cuánta gasolina le echa, no están para Honduras. Y es bien interesante que tiene que ser específicamente para un país, porque cada país tiene sus circunstancias. Entonces, si yo me voy a una herramienta para calcular la huella de carbono, me va a salir una ventana de seleccionar el país y no me va a salir Honduras.
Entonces yo puedo poner como por ejemplo Chile como ejemplo o Costa Rica, pero los factores de emisión cambian por país. Entonces, en este momento no hay una manera 100% concreta o certera de calcular la huella de carbono por cada empresa. Lo que podemos hacer es, por ejemplo, utilizar información del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que ahí hay un poquito de más exhaustividad, entonces con eso podemos trabajar de repente, pero igual, eso siguen viniendo del IPCC o hay muy pocos que sean específicos para la industria en Honduras. Entonces, para realmente la mejor manera en la cual una empresa puede comenzar a calcular su huella de carbono es comenzar a medir, tener las herramientas y comenzar a generar factores de emisión locales por industria para hacer cálculos con mayor resolución y mejor exhaustividad. Pero ahorita, lastimosamente, no hay una manera así como 100% buena de hacerlo. La mejor ruta realmente es utilizar la información del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero como punto de referencia. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, con esto cerramos las preguntas. Hemos llegado al final del webinar. Muchísimas gracias a nuestro conferencista, ingeniero Hugo Daniel Chávez, por su tiempo y por compartir con nosotros sus conocimientos sobre tan importante tema, el cambio climático en Honduras. Y por supuesto a Sustenta Honduras y Honduras Carbono Cero por haber hecho posible que realizáramos este evento. Agradecemos nuevamente a nuestros miembros del Sponsor Club, quienes hacen posible que realicemos estas actividades. Miembros Platino, Chevron, Crowley, Dinan, Diunsa, Dole, GK, Pangea y Seguros Atlántida. Miembros Oro, Cargill, Dreyfus y Uno. También agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado. Les comentamos nuevamente que se les estará compartiendo la presentación y el link de YouTube de la conferencia. Les invitamos a seguir las redes sociales, Twitter, Facebook, LinkedIn e Instagram. Nos pueden encontrar como AmCham Honduras, en las cuales los mantendremos informados de nuestras siguientes capacitaciones y conferencias. Sin más, damos por concluido el webinar del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Que tengan un feliz día.